Y a más de uno le habrá pasado, por ejemplo, que, no sé, aquel que haya hecho estas afirmaciones, te repetís cosas como, no sé, yo soy una persona exitosa, yo soy una persona millonaria, soy rico, pero después abrís la cuenta de banco o ves la billetera y sentís escasez automáticamente, no te sentís como una persona abundante, rica o millonaria, lo que sea. Buenas gente, ¿cómo están? Segundo video para YouTube, mi nombre es Branco, para el que no me conozca. Gracias a todos los que comentaron el primer video, los que lo vieron, que se tomaron el tiempo, gracias de corazón. Bueno, en este video me quiero poner un poco más profundo, bien, quiero contar algo que me pasó en su momento, que ahora haciendo retrospectiva puedo darme cuenta de eso porque no era consciente en ese momento. Y acá en este video no les voy a decir ni que mediten, ni que hagan afirmaciones positivas, ni que se levanten a las 5 de la mañana. Este video no se trata de eso, sino más que nada de compartir esto que me acabo de dar cuenta que me pasó a mí, porque tal vez a alguno del otro lado le sirve, le resuena este video y lo puede ayudar. Así que bueno, cuando yo era closer, como había dicho en el video pasado, el año pasado yo era closer de ventas, no me daba cuenta, pero vivía en supervivencia, ¿ok? Vivía en una lucha interna conmigo mismo. ¿A qué me refiero? Me despertaba todos los días preocupado, con miedo, con ansiedad, sobre si iba a cerrar mis llamadas de venta o no. Estaba ansioso, inseguro, no confiaba en mí, a veces dudaba de si era buen closer o no. Todo eso hacía que también esté súper apegado al resultado. Es decir, yo cerraba una venta y me sentía el mejor del mundo. No la cerraba y me sentía un inútil. ¿Okay? Eso es estar apegado al resultado, eso es validarse con el resultado, con un número. Entonces yo era consciente de esto que me pasaba, que dije, ok, tengo que cambiar mis pensamientos porque mis pensamientos me están haciendo sentir de esta manera. Es lo más razonable, ¿no? O sea, tengo que cambiar cómo pienso y bueno, voy a cambiar cómo me siento y cómo actúo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a hacer afirmaciones positivas, o sea, agarraba cuando salía de bañarme y me repetía, yo soy el mejor closer de ventas, o yo soy un closer que cierra más del 50% de las llamadas que toma, yo soy seguro de mí mismo, soy confiado. Todas afirmaciones para intentar cambiar mis pensamientos, ¿no? Y otras veces también, qué sé yo, me miraba al espejo y me hablaba bonito también. Y a más de uno le habrá pasado, por ejemplo, que, no sé, aquel que haya hecho estas afirmaciones, te repetís cosas como, no sé, yo soy una persona exitosa, yo soy una persona millonaria, soy rico, pero después abrís la cuenta de banco o ves la billetera y sentís escasez automáticamente, no te sentís como una persona abundante, rica o millonaria, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Nada quitaba el hecho de que yo antes de una llamada de ventas sienta una presión, como algo acá entre la boca del estómago y en el pecho, que sienta esos nervios, esa ansiedad ahí, y que luego de esa reacción de mi cuerpo aparezcan los pensamientos que me decían, esa voz que me decía, las últimas 5 llamadas que tomaste no cerraste ninguna. No sacaste ni una seña de compromiso para el que sepa de close. ¿Qué va a haber distinto ahora? Entonces, yo creía que con mis pensamientos podía cambiar mis pensamientos, pero no me daba cuenta de que era una lucha que me iba a demorar un montón de tiempo, meses, años. Y no entendía que primero estaba la respuesta emocional de mi cuerpo. Es decir, yo antes de una llamada de ventas, sin estar pensando nada, ya sentía esa presión, esos nervios acá en la boca del estómago. A más de uno le habrá pasado, por ejemplo, de que cuando se sienten nerviosos, ansiosos, que todo bueno viene del miedo, les da arcadas o les da ganas de cagar. A mí me pasan las dos, me dan arcada o antes de una llamada no sé, iba a cagar. Y después venían los pensamientos. Era como si mi cuerpo le dijera a mi mente qué pensar a través de una reacción automática, ¿ok? Entonces era una lucha sin fin porque yo era consciente de ello, era consciente de que tenía estas reacciones, pero creía que era por mi manera de pensar. No me daba cuenta que era mi cuerpo primero el que lo sentía. Como si mi cuerpo fuera mi mente y le dijera a mi mente, a mi cerebro, pensar de esta manera porque
tuve esta respuesta ante este estímulo, ¿ok? Entonces me dio mucha impotencia, porque yo estaba poniendo de mi parte, o sea, hacía afirmaciones, escribía y incluso mejoraba el método, pero nada funcionaba. Nada quitaba que antes de una llamada yo me sienta así. Era una respuesta automática de mi cuerpo, no la podía controlar. Entonces empecé a instruirme y ahí fue cuando conocí este libro, Sobrenatural, de Joe Dispenza. Me lo leí entero, ahora sigo repasando conceptos, lo recomiendo a full. Y gracias a este libro entendí que yo estaba entrenando a mi cuerpo para sentirse así. Y entendí que tenía que cambiar mi estado interno. No era el método, no era el cliente, no era la llamada de ventas, no eran mis habilidades, era el estado interno que tenía mi cuerpo. ¿Okay? Y ahí descubrí la meditación. No lo voy a negar, yo meditaba 20 minutos por día con el objetivo de manifestar ser un closer de ventas exitoso, ser una persona que vibra en certeza, en paz, en abundancia, que tiene una autoestima elevada, que eran cosas que yo sentía que me faltaban ahí. Entonces al principio fue incómodo porque obviamente es cerrar los ojos, apagar lo que sería el plano tridimensional y empezar a ponerse en modo observador, ¿no? Porque ahí el cuerpo empieza a sentir un montón de cosas, aparecen esas voces de miedo de qué estás haciendo, esto no te va a salvar, o sea, sos malo y listo, voces de miedo básicamente, estoy poniendo a modo de ejemplo, que intentan interrumpir eso, ¿no? Es como el famoso ego. Pero bueno, fue incómodo al principio, pero cuando empecé a aplicarlo, a hacerlo un hábito diario, esta introspección, esto de ponerme en modo observador y entender ciertas sensaciones del cuerpo, ciertos comportamientos, hacía que por esos 20 minutos la ansiedad baje, sienta calma, sienta presencia, empieza a conectar con una versión más elevada, una versión mejorada de mí mismo. Y por ende empiece a vibrar y a sentirme como tal, a sentirme y a vibrar como tal, a conectar con esa frecuencia. Llegado un tiempo haciéndolas, empecé a notar que mi cuerpo cambiaba, o sea, ya no era una persona más tranquila, más presente. Veía cómo la ansiedad en mi día a día bajaba, cómo ya no estaba preocupado, cómo no era una persona reactiva a lo que me pasaba en el día a día. O sea, no sé, un ejemplo. Antes no cerraba una venta y ya me reenojaba, empezaba a quejarme. Y ahora ya después de eso, después de adquirir este hábito, como poco a poco dejaba de reaccionar mal a las cosas que me pasaban, dejaba de estresarme, enojarme tanto, ¿ok? Y también cómo me iba desapegando del resultado, cómo me dejaba de validar con ello. Como consecuencia empecé a cerrar más. Ahí fue cuando empecé a ver los resultados. Primero cambió mi cuerpo y después empezaba a ver los resultados externos. Empecé a cerrar más, entraba a las llamadas tranquilo, con certeza, con confianza. Mi forma de comunicar cambió, mi lenguaje corporal, mi voz, todo. Estaba más seguro de mí mismo, escuchaba más a la otra persona, estaba más abierto a escuchar, más abierto a ayudarlo, más allá de si se cerraba o no esa venta, y de ahí viene el desapego. Como consecuencia me empezó a ir mejor. Estaba más conectado conmigo mismo, más presente, todo. Empezó a aparecer la claridad, empezó a aparecer la dirección y ahí fue cuando... A ver, con esto igual no quiero decir que tienen que meditar 20 minutos, ¿ok? Quiero aclarar eso, hago un paréntesis acá. Con 2 minutos de solamente cerrar los ojos, no es meditación, 2 minutos de cerrar los ojos, ponerse en modo observador sobre qué están sintiendo y de dónde vienen esos comportamientos, 2 minutos diarios en el que apagan ese piloto automático, ese estado de supervivencia, ese estado de estrés. Van a ver cómo va a ir apareciendo toda esta claridad, toda esta dirección. Y sigo con lo que iba a contar. Lo más loco es que cuando apareció esta claridad,
esta dirección, me di cuenta de que el closing de ventas no me gustaba. Bien. Y ahí pude escuchar la voz de mi conciencia que me decía que había un proyecto más grande esperándome del otro lado. Y ahí fue cuando apareció el e-commerce. Pude escuchar esa voz de mi conciencia que me decía, es por acá. Y más de uno habrá escuchado que hay personas que dicen, no, tienen que escuchar a la voz de su conciencia. Tienen que escuchar a esa voz de la fe. Pero el problema es que cuando estás en supervivencia, cuando estás en lucha con vos mismo, cuando estás en estrés diario, con miedos, preocupaciones, es muy difícil escuchar esa voz. Estás enfocado, estás con la atención en resolver tus problemas del día a día. Estás en piloto automático. Y si por lo que sea llega a aparecer esa voz, que puede ser, no le vas a dar mucha atención o no le vas a hacer caso. Entonces, yo pude tener claridad sobre lo que quería para mi vida cuando apagué el piloto automático, cuando apagué el estado de supervivencia. Ahí fue cuando tuve la claridad, la dirección, cuando apareció el e-commerce, cuando nos metimos en e-commerce con mi pareja, cuando nos metimos en este proyecto que nos mueve, nos desafía, nos llena. Ahí aparecieron las metas, los objetivos, el propósito. Cuando vos estás en supervivencia y te preguntan o te dicen cuál es tu propósito o que descubras tu propósito, es muy difícil. Porque tu mente está enfocada en estrés, en lo malo, en tus problemas. Entonces es algo muy importante que me acabo de dar cuenta ahora mirando en retrospectiva. Bien, en ese momento mi vida empezó a cambiar y yo no me daba cuenta de por qué era. Incluso dije en el anterior video que creía que era por un tema de que estaba haciendo mejor closer únicamente. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que mínimamente te interesó, te gustó o sentís que te puede ayudar en algo. Así que para las personas que se quedaron hasta este momento del video, quiero decirles que en la descripción del mismo les voy a dejar una guía para arrancar con estos 60 segundos en los cuales apagamos este piloto automático, apagamos el estado de supervivencia, hacemos unas respiraciones y nos conectamos con nosotros, ¿ok? Donde nos ponemos en modo observador y a entender qué es lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos comportando, y de esa manera podemos empezar a cambiar nuestras emociones, a cambiar nuestros pensamientos y a elevar nuestro estado de ser. El ser justamente son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que fíjate en la descripción del video para poder empezar con estos 60 segundos de forma totalmente gratuita, porque la armé totalmente gratis para que cualquiera que entre al link pueda empezar con esto. Seguimos con el video. Y yo no cambié porque soy la persona más disciplinada, ni la más talentosa, ni mucho menos. He estado y estoy en mentorías donde todos tenemos el mismo paso a paso, todos tenemos el mismo método, y aún así hay una parte solamente una parte chica que logra grandes resultados. Y curiosamente no son las personas que laburan 14 horas por día, que sacan 3 testeos por día. Y en el closing no eran las personas o los closers que hacían 20 roleplays por día y se la pasaban practicando y no hacían otra cosa. Porque normalmente actúan desde el no tengo, desde la carencia, desde no tengo ese winner, ese producto winner para el que sepa de e-commerce, y por eso tengo que sacar 3 testeos por día y uno se va a pegar. Yo estuve ahí, no se pegaba ninguno, sacaba 3 testeos por día durante 2 semanas, ni uno se pegaba. Ahí me di cuenta de que no tenía que hacer más para lograr más, para cambiar, sino que el problema era mi estado interno. Entonces nada, si en este momento, en conclusión con todo lo que acabo de compartir, si en este momento no sé, te sentís inseguro, perdido, no encontrás un rumbo para tu vida, tal vez lo que te falta es apagar ese piloto automático. Apagar ese piloto automático, ese estado de supervivencia, que puede que incluso no seas consciente de que estás en él. Y eso se puede empezar con 60 segundos, 2 minutos al día. Así que nada, esa era la reflexión que quería dejar. Muchas gracias a todos los que miran, los que comentan. Les mando un abrazo enorme.